donde dice que hay quienes van a tener y se les va a dar más. Y hay quienes van a tener poco o casi nada, o quizá mucho, pero se les va a quitar. Y entonces dice, y la parte que me interesa más, es la división que Cristo hace y la motivación de la división. Dice, a vosotros voy a revelar los misterios, pero a los otros no, porque no vaya a ser que se conviertan. Por supuesto que estoy sacando en síntesis el concepto. Entonces yo me pregunto, ¿quiere decir que el Señor tiene interés en que algunos no entiendan? ¿Quiere decir que entonces tiene interés el Señor en que algunos entiendan? Por supuesto, por supuesto. Ahora, si nosotros no tenemos una preprogramación y desde luego una preexistencia, esto no sería posible, porque, digamos, tiene que haber habido algo que motivó lo siguiente, pues. Por ejemplo, en la tierra aparecieron los ciegos, me refiero a ciegos espirituales, a los cuales el Señor no les quiso abrir los ojos. Pero dice que no les quiso abrir los ojos porque no los querían abrir ellos. No que no los podían, sino que no los querían abrir. Entonces, el gran pecado es que se enaltezca de tal manera el hombre caído, después de haber estado vivo, como para cerrar los ojos ante una luz que le puede levantar. Pero lo que es más asombroso es que hay hijos de Dios que tienen que pedírseles de parte de Cristo que despierte para poder ser alumbrados. Eso es más asombroso. Y todavía, entonces, el Señor me lleva a lo que ahora, como que es mi portada de presentación, cuando donde quiera que yo platico con ministros, y estoy haciéndolo muy intensamente, como que hay una orden especial. Casi no me mantengo en casa. Si no estoy con un grupo, estoy con otro, y si no estoy con otro, y si no estoy fuera de la ciudad, y si no estoy adentro de la ciudad. Es un ardor, es una urgencia. Y qué bendecidos. Ya no me gusta ya ni el púlpito. ¿Sabe qué siento en el púlpito? Y eso se lo digo para la gloria de Dios en el sentido de que está el Señor cambiando las tónicas y modalidades ministeriales. Siento como que en el púlpito tengo que diluir mucho y me quedo yo como cargado. En cambio, cuando platico, se va toda la carga y me voy liviano, entonces me está empujando por ahí, ¿verdad? Así que si le echo la carga, usted ¿qué hace usted con el peso? Pero igual yo la descargo. Entonces, es esta triple fase. Es posible, capítulo 24 de Lucas, es posible ser de Cristo, oírle, haberle oído, pero en un plano de plano natural, como los discípulos antes de la cruz, que oyeron a Cristo en un plano natural. ¿Cómo pudiéramos explicarlo mejor eso de plano natural? Pues no lo oyeron por el Espíritu. Y entonces oyeron a un líder grande, enorme, pero que la palabra que traía era del Padre. O sea, pura verdad. Y sin embargo no le sirvió. Digo, no le sirvió por emplear una palabra, porque sí le sirvió, ¿verdad? Pero de momento no le sirvió. ¿Por qué? ¿Quiere decir que es posible estar en el discipulado del Señor y no permanecer? Sí. Porque si permaneciera, dice mi palabra,
seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, quiere decir que ese discipulado de hacer alta en el ejército del Señor es un discipulado que se tiene que mantener y pasar a otro plano o perderse el discipulado. ¿Por qué el Señor, después de que eran sus discípulos, les tuvo que abrir los ojos? ¿Por qué no? Yo diría, pues con el respeto que estoy nada más pensando, como dice Sergio, en voz alta, ¿no? ¿Por qué no, de un maestro, por qué no primero le abre los ojos al alumno y después le habla? ¿Por qué mejor le habla y después le abre los ojos? No sé si estoy en auto, sé que yo estoy pensando en el pasaje de Lucas 24. ¿Por qué está plática y plática el Señor con sus discípulos y no les ha abierto los ojos? Como que hay una fase en donde algo la palabra tendrá que estar haciendo, pero no se ve, y a veces uno se desespera porque está ante gente que como que no hiera, ¿no? Y a la primera de cambio se le van a uno. No los ha uno terminado de forjar y ya se están yendo, hermano. No hay necesidad más que de dos para que ya haya una amenaza de división. ¿Por qué? Y cuando no hay uno, solo porque no se pueden partir, hermano. ¿Por qué? Porque como que hay una palabra bueno, la palabra transforma los mundos, que se queda en la periferia, ¿no? Y pone la cara y los ojos como que es discípulo de Cristo, habla sus bellezas y grandezas, y la palabra no ha penetrado. Los ojos no han sido abiertos. Les abrió los ojos. Empezaron a cambiar. Pero todavía no era suficiente. Les abrió la mente. Entonces como que lo uno tiene que ver con el cuerpo y las sensaciones de los sentidos. Y lo otro tiene que ver con el alma. Y todavía no era suficiente. Les abrió las escrituras. Como que eso va para el espíritu. Y cuando yo me doy cuenta que según la parábola de Mateo 13, trigo y cizaña, no se está sembrando ahí, sino seres antagónicos en el campo. Y como les decía a algunos hermanos allá en Guatemala, ¿en dónde usted va a ir a buscar cizaña más? En las iglesias. Usted no va a ir a buscar cizaña allá donde está el diablo, como los ladrones que roban en otros barrios menos en el de ellos. Por eso se encuentra más cizaña en las iglesias, en los templos. Y creciendo, es lo que más. Y a veces crece más rápido que el trigo. Y hasta el final. O sea que siempre vamos a tener la compañía de cizaña y cizañudos. Y es muy curioso, pero bastante curioso, es que el mundo no va a eliminar la cizaña por la actividad de la iglesia, sino que tienen que venir ángeles a arrancarla. Y esto nos lleva al ministerio doble del Señor. El ministerio doble del Señor que vamos a ver más adelante porque quiero desarrollar un tema. Tito, por favor, ¿dónde está mi muchacho? ¿Se salió? Ya se puede comer. Que a veces me queda muy corta la vista y es como de aquí. Dice hermano, quiero sacar un papelito. Si alguien me ayuda aquí, no sé por qué le está tocando. Y entonces, hermano, por favor, yo quisiera que dividiéramos el estudio de este retiro. Lo dividiéramos en la siguiente forma.
Yo traigo un papel aquí que era lo que quería sacar. Gracias, hermano. Y vamos a verlo en este sentido. Yo no sé cómo nos va a alcanzar el tiempo o no nos va a alcanzar el tiempo. Yo quiero tener la libertad, no tanto del tiempo, cuanto de distribuir las ideas que debo dejar con ustedes. Pero, por ejemplo, este esquemita que el Señor me permitió hacer para traerlo con... Yo he sentido últimamente no programar nada, ¿no? Ni traer temas. Hace poco el Señor me dio una orden de eso, que mejor se palpe el ambiente y que me va a dirigir. Y ya he visto qué tremendo ha sido en otros lugares. Entonces, ahora que venía como para este retiro, el Señor me hizo escribir esto. No para seguirme, pero para orientarme. Que todo lo que tenemos que estar estudiando actualmente es de la misma manera que el Señor lo dejó establecido en la colocación de los libros de la Biblia. Y claro, no vamos a hacer un estudio así ahora amplio, ni siquiera vamos a mencionar el orden, pero entonces sale este esquema. Vamos a ver, dentro de las posibilidades, genética bíblica. A eso le llamamos los principios. Génesis. No estudiar el Génesis en sí, pero algo semejante. Que esto implica estudios, por ejemplo, de las cepas creativas de Dios, para poder entender el final, el Apocalipsis. Por ejemplo, las salidas eternas del Señor, tenemos que entenderlas. Tenemos que entender la encarnación tipo Adán 1 y tipo Adán 2. Y tenemos que entender los espacios creativos y las áreas neutras, las tinieblas de afuera, la energía primigenia de Dios. Todo eso lo tenemos que entender, no es ocioso, ni es tampoco arrancado de libros. Es algo que está viniendo ahora, porque son las claves para entender el Apocalipsis, o sea, el final, o sea, la escatología. Entonces sí es importante que en la colocación de los libros de la Biblia, Dios haya inspirado de alguna manera o iluminado a que se pusiera el Génesis acá, en los otros libros en su orden, y el Apocalipsis al final. Porque el que no conoce su principio difícilmente va a entender su final, y tampoco le va a aprovechar lo de en medio, porque son instrucciones de un viaje que ni sabe qué va a hacer, ¿para qué los va a leer? Pero si sabe que tiene un viaje, de dónde salió, puerto de embarque, puerto de desembarque, va a llenar el papelito ese que dan en el avión. Y entonces va a poder poner las otras cosas que son necesarias, y si eso nos va a llevar el tiempo hasta que el Señor regrese en todas estas áreas que ustedes trabajan, pues enhorabuena. Porque entonces vamos a estar sobre meticulosidades ampulosas, complicadas, que no nos aprovechan. Y vamos a ir al meollo de las cuestiones. Por ejemplo, si nosotros no miramos el presente y el inminente futuro escatológico, de la manera que esté establecido, o sea, en dos etapas, que es la etapa del día de la reconciliación y del día de la venganza, nosotros no vamos a entender. Tenemos que ver un Cristo que se hace visitante de la tierra y que en una venida, la primera, viene sencillamente a ser ungido, a expiar el pecado y a apoderarse de los corazones que se le den. Nada más. Él no viene a reformar el mundo, Él no viene a componer la sociedad, Él no viene a enderezar las estructuras humanas, Él no viene ni siquiera a quitar la esclavitud, no viene a meterse en política socioeconómica. Inclusive cuando le hablaron de arbitrar una herencia, dijo, ¿quién me puso a mí a repartir herencias? Ni a repartir herencias viene. Pero ¿será ese todo el Cristo? No. Viene la otra etapa. En la otra etapa viene a tomar el mundo. Y entonces sí, a componer la sociedad, a quitar las estructuras sociales actuales, a quitar los miserables, los pobres, a poner a todos en abundancia, a hacer esto y esto y esto y esto y esto. Pero si no entendemos las dos etapas,
¿Cómo podemos predicar un evangelio que a veces parece evangelio de pobreza paupérrima y a veces parece un evangelio de botaratas? Entonces tenemos que centrarnos en el evangelio del Cristo, que teniendo las dos etapas, se colocó en el centro de la historia de la humanidad y equilibra. Por ejemplo, se dice de un lado que la opulencia es signo de prosperidad espiritual. Vamos a Cristo. ¿Cuándo fue opulento Él? Bueno, no, entonces hay que ser pobre, roto y remendado. Tampoco. Vamos a Cristo. ¿Cuándo fue Él así? Era rico porque siempre tenía lo que necesitaba. ¿Cómo venía? Haga de caso que es como que si usted tuviera un depósito en su ropa para lo que necesita de dinero y que usted siempre mete la mano y siempre hay. ¿Ya me entienden, hermano? Pero usted no está angustiado si llevo o no llevo, llevaré suficiente. No, no, no. Sabe que siempre va a haber. Esa es la riqueza de Cristo. ¿Y quién es más rico que el que siempre tiene? ¿Y quién es más pobre que aquel que tanto que tiene que no sabe ni qué ponerse? Por ahí va la cosa ya. Entonces, tenemos que ensayar aquí los consejos prácticos de hoy para la madurez de este tiempo. Esas son las epístolas en que tenemos que estar instruyendo a la gente, no solo en escatología, no solo como que una persona va a hacer un viaje y que se esté solo pensando en el viaje, ya ni se lustra, ni se baña, ni pensando en el viaje, ¿me entiende? Entonces hay que pensar en el viaje, gozarse en el viaje anticipadamente, prepararse meticulosamente, pero al mismo tiempo tener al día las cosas prácticas. Ese es un evangelio equilibrado. Pero hay otro detalle, todavía falta una sección que la hemos olvidado. El Señor me llamó la atención hace poco y me habló con un versículo que nosotros estábamos y debemos darle lugar a la alabanza y a la adoración. Estábamos menospreciando después de haber descubierto la restauración de la alabanza. La estábamos despreciando. Y el Señor me dijo, ¿y no sabes tú que yo me voy a sentar en el tabernáculo de la alabanza? ¿Ah? ¿Cómo sí? Isaías 16:5. ¿Cómo dice? Ojalá que no me haya equivocado en la cita, que siempre me equivoco. Pero que dice. Léalo, mi hermano Manfred. ¿En dónde se va a sentar? ¿Ah? ¿Y por qué lo hacemos a un lado? No se va a sentar en el templo de Salomón, no se va a sentar en el tabernáculo de Moisés, no se va a sentar, sino tampoco en la tienda literal de David, porque no la van a levantar otra vez. Se va a sentar en medio de la alabanza, restaurada. Y eso me vino a mí cuando me decían, es que ustedes están parando en adorar a David. Y después a un hermano se le ocurrió decir una vez adorando David, pues, para agarrar el ritmo. Pero yo no me hago responsable de eso. Ahora, lo que sí es que en la tienda de David, me dijeron que no golpeara aquí, en la tienda de David se va a sentar. ¿Quién? ¿Quién según el verso? El Señor. ¿Y qué estamos haciendo nosotros para restaurar la alabanza? Y hay algo más que eso por mi cuenta y riesgo y écheme la culpa.
Me dio a entender el Señor que había habido adoradores humanos en el cielo y que íbamos a volver a ser adoradores humanos. Aparte es la adoración restaurada de ángeles. Y eso tiene que ver mucho con los 3 querubines que resultaron 2. En pocas palabras, el esquema es, con 48 temas, la restauración equilibrada del plan de Dios recostada en la Escritura. Esto nos llevaría a 20 seminarios. De tal manera, hermano, que han sido de tal bendición estas nuevas pinceladas allá con nosotros, que se lo digo con toda la libertad de mi corazón. Entramos a las 8, 9, 9 y media, 9 de la mañana, y pareciera que como solo entramos a la gloria, hermano, de solo estar viendo esto y el otro revelado, y esto y el otro, y viniendo paquetes enteros, que cuando miramos es la 1 o 2 de la tarde, y parecía que acabamos de entrar. Y salen tales cosas, y ya no se puede sino gozarse y salir un detalle, de tal manera que si nosotros no abordamos escatología, eso es lo final, consejos prácticos, alabanza y adoración, genética, nosotros estaríamos estudiando anatomía incompleta y fisiología más destartalada todavía. Tenemos que ir en el orden. Es un cuerpo. Y es un cuerpo, acuérdese usted, y eso lo compartíamos con mi hermano Manfredo, me daba algún detalle sobre eso, de que Jesús tuvo los 5 ministerios de su cuerpo. ¿Y cuál era el ministerio que mandaba a cuál? En el cuerpo de Cristo. ¿Y por qué no podemos nosotros tener ese mismo sistema? Porque todavía no estamos en la estatura de Él. Eso fue lo que le pasó a un sudamericano, que no voy a decir su nombre, que le alumbraron algo de esto, y oyó sonar campanas, pero no sabía qué campanario, y se dividieron en sectores de ministerio en la iglesia, y se deshizo la iglesia. Pero no fue que se deshizo por esa decisión, sino por el momento en que la tomaron. O sea, va a venir una época, ahí sí como dice la Biblia, ¿verdad? La hora viene, y no sé si decir si ahora es, ¿verdad? Pero está llegando en que los ministerios, 5, van a estar tan armonizados, se van a sentir tan en el cuerpo, que se van a gozar del éxito del otro. No importa si fue la mano derecha o la mano izquierda que tiró, que detuvo la pedrada que venía para acá, pero se gozó la mano derecha, que llegó antes la izquierda a quitar el golpe al cuerpo. Y no que ahora parece que la mano golpea el cuerpo. Es algo que yo quiero expresarlo así. Entonces, hermanos, tenemos que examinarnos honradamente con la gente que se nos ha desprendido, con la gente que nos ha escupido, con la gente que nos ha calumniado. Realmente, bueno, muchos de esos son bichos que se han acercado sin ser del cuerpo, pero los que han sido del cuerpo o son del cuerpo. Realmente nosotros tenemos que adoptar una actitud en la madurez que vayamos logrando, que el cuerpo no sea golpeado. Nos va a interesar más el cuerpo que la parte del cuerpo. Y entonces vamos a tener un descanso para nuestra alma. Toda la cantidad de enemigos que se puede imaginar que yo tengo. Pero yo le digo honradamente que yo no tengo enemigos, son ellos mis enemigos, pero yo no soy de ellos, enemigo de ellos. Claro, veo las limitaciones,
todo en su lugar, su distancia. Pero aquí va a estar uno ahí que hasta se le agita la voz cuando habla de ellos. No. Y tuve tiempo, sí, adrenalinazo, con cada vez que pensaba en ellos. Vuelta y vuelta en la cama de solo pensar, ya no íbamos a verlos pasar. Pero el Señor me dijo, te vas a derretir. Mejor deja que se derritan ellos. Y ahí estoy yo fresco como una lechuga y algunos se están derritiendo. Eso lo digo, no en vanagloria, hermano. Ni le digo que soy yo ejemplo suyo que va. Usted no me va a creer que de repente no tengo adrenalina. Pero es una actitud nueva. Tampoco le voy a decir que voy a predicar ahí a donde ellos. Pero mi corazón reposa. Yo le invito a, por lo menos un poquito, entrar a estos detalles. Por ejemplo, voy a guardar el esquema básico. Por ejemplo, me viene al momento que hablemos un poquito de las creaciones, para entrar en genética. Las creaciones. Bueno, entonces, en este sentido, Dios, yo estoy dando una luz de lo que yo he recibido, usted tiene que tener otras, y enfóquelo en otro ángulo, en otra forma, que le vengan nuevos focos a iluminar, pero esto es lo que yo recibí. Por ejemplo, Dios, nuestro creador, tiene y eso solo lo voy a mencionar, tiene a la vista nuestra, y estamos pensando con pensamiento de hombres, tiene un hogar, pero ese hogar, ¿lo nota usted integrado? No. Usted nota que hace falta ahí una madre. Un judío que se acaba de convertir con nosotros me alumbró esto, que dice que el Espíritu Santo está en el griego está en femenino. No que sea la madre de todos nosotros, pero está ocupando un lugar de un ausente. La divinidad, por lo que nosotros entendemos, ha tenido que ver con criaturas para concebir. De ahí es que se está gestando el gran matriarcado babilónico. Y fíjense que en toda la Biblia, y no estoy hablando de la Babilonia recién, la de Nimrod, más atrás, como que hubieran habido, fíjense que siempre la adoración pagana hacia centros astrales, esa adoración casi siempre de diosas femeninas. Y en Jeremías y en otros profetas se hace mención de las tortas para la reina del cielo. ¿Y quién es la reina del cielo? ¿A quién están haciendo reina del cielo? ¿Por qué se evitó en figura en el libro de Esther que los hombres fueran vulnerados como matriarcados en los hogares y que por eso se destituyó a Vasti, aunque la amaba el rey? Pero se destituyó para que los hogares de los hombres, dice ahí, no fueran alterados. O sea que viene una corriente, y cuando se fundó la tierra fue con patriarcados. Entonces viene una corriente patriarcal contra una corriente maternal. Como que hubiera si me pueden permitir la palabra, una fobia a lo matriarcal de tipo ancestral. Por supuesto que no puedo hablar mucho de esto porque ese en sí ya sería un tema. Pero si nosotros vemos que Dios aparece en una estructuración
no integrada. Pero es un Dios que tiene un hijo. Y es un Dios Padre. Y eso no lo podemos nosotros concebir de ninguna manera en las estructuras humanizadas. Siempre tiene que haber un padre y una madre. Entonces, ahí hay misterios en los cuales el Señor va a entrar y si los tiene reservados, pues nunca los va a revelar. Pero nosotros estamos viendo que cuando Dios va a crear, y ahí empieza el esquema así ligero, para dejar lugar a preguntas, y no creo que me voy a ir solo en exposición. Digamos, Dios está en todas partes. La energía primaria de Dios. Bueno, ¿qué es Dios Padre? Es espíritu, dice la Escritura, pero es energía. Es energía que no tiene principio. Y entonces, según las leyes que se han descubierto por los hombres y que están ratificadas por Dios, la energía es vibración. Y la vibración se hace energía y la energía se hace materia. Y la materia se puede hacer energía, la bomba atómica. Entonces, todo es cuestión de cambios de vibración, de tonalidad. Y entonces tenemos ahí que pueden convivir dos civilizaciones de distinta vibración y de distinto género en el mismo espacio. ¿Cuántas civilizaciones habrá aquí en la Tierra? Ya no digamos debajo de la Tierra y sobre la Tierra, sino aquí mismo, en medio de nosotros. Quizás sus automóviles pasan encima de nosotros y ni cuenta nos damos. Y los de nosotros pasan encima de ellos. Y ni cuenta se dan. Bueno, eso para decir algo. Entonces, para que Dios pueda crear, tiene que hacer espacios neutros en donde no está Él. Por eso es que Cristo, que es Dios en esencia, tuvo que hacerse nada, retraerse, y después empieza a expandirse y se va más arriba que los cielos para llenarlo todo. Por eso va a tener un nombre más grande después que al principio. Por eso crece en el sentido humano. Bueno, quizá esto todavía no nos lleva a un punto que yo quiero llegar, y es el punto de que, según la parábola del trigo y la cizaña, y según algunos versículos que ustedes, pastores, van a tener ya en su mente cuando yo les mencione qué dicen, dice que todo fue creado ¿por quién? ¿Por quién? Por Cristo. Y que todo está en Él y para Él. Entonces quiere decir que Dios, energía primigenia, creó una naturaleza derivada para criar. Sí. Entonces, eso es lo que el diablo nunca supo, que Cristo era energía, esencia, conjuntada con energía creativa de naturaleza derivada. El diablo creyó que él era derivado como el mismo diablo, pero no cuando era diablo, cuando era Luzbel. Igual creyó que era Cristo y otros compañeros que había. Por eso hay algunas Biblias que extraen que Luzbel era un querubín de una unción y que lo protegía un querubín de doble unción. Y estaba bajo uno de triple unción. Y el de triple unción es Cristo. Por eso dice, fuiste ungido más que tus compañeros. Y además de eso, nosotros vamos a ser de triple unción para poder ser en la esencia del Padre. Pero ningún otro. Por eso es que nosotros tenemos que ser desprendidos de Adán. Porque nosotros somos de Adán. Nos engendró Adán, ¿no? Y qué carne, y eso platicábamos ya insistentemente con los hermanos, que deben estar aburridos los hermanos de Washington, que dijimos algo de eso. Somos carne
¿De la carne de quién? Me estoy refiriendo a nosotros los de la iglesia. Nosotros somos carne y huesos ¿de quién? ¿De quién? Allá somos de Cristo, carne y hueso. De Adán. Por eso todavía nos vamos de lado. Quiere decir que cuando Adán le dijo a Eva que era carne de su carne y hueso de sus huesos, y nosotros somos parte de esa Eva, entonces nosotros todavía no somos carne y huesos de Cristo, pero vamos a hacerlo. ¿Qué es la operación que va a suceder? Es la operación de nacer otra vez. Y ese es un detalle que yo por lo menos no lo había entendido, parece que algunos hermanos ya lo tenían, yo no, antes, hace un tiempo. ¿Qué es el nacer de nuevo, hermano? Nicodemo se parece a nosotros, en el sentido que Nicodemo la agarró por el lado material. Y Nicodemo dijo, ¿pero cómo? ¿Tengo que volver a nacer de mi madre? Le estaban hablando de nacer de nuevo, pero no físicamente. Y nosotros cuando dicen, ¿usted ya nació de nuevo? Sí, sí. Cuando nací de mi mamá y ahora que ya nací de Cristo. Le están hablando de una vez que nació del Espíritu y se murió y volvió a nacer del Espíritu. Este otro nacer otra vez. Bueno, entonces, para entrar, para ver el reino, que esto y que el otro, eso ya es otra cosa. Pero note usted que tiene que haber un desprendimiento total de Adán 1 para ser del Adán 2. En otras palabras, mi hermano, ¿qué va a ser del cuerpo Adán 1? ¿Por qué es que estamos buscando afanosamente la resurrección? Va a haber una resurrección de un modo, otra resurrección de otro modo, cada uno va a resucitar en su rango, e inclusive no va a haber una muerte evidente, etcétera. Entonces fíjese bien en esto, este es un detalle muy importante. Quiere decir entonces que todavía no somos del segundo Adán, en parte sí, porque el espíritu del segundo Adán, posterior Adán le llamo yo mejor, entró en nosotros y tomó el espíritu de nosotros, porque dice que ya es un espíritu con él. Pero ¿qué pasa con el alma? El alma está siendo invadida, si usted quiere, dominada, tomada, lavada, ministrada, restaurada, rescatada, todos los nombres que va a meter ahí, pero todavía no está. Pero cuando llega el día que está arreglado, si llegó antes de que se muera, o si llegó hasta el final de sus días físicos, tiene que pasar algo. Cuando el alma se establece de una manera tan rotunda como para esta estatura, puede irse a voluntad y se le quita el aguijón de la muerte. Y de ahí vienen otras clases de resurrecciones y de traslados. Pero el verdadero momento, cuando nosotros vamos a ser carne de su carne y hueso de sus huesos, es cuando el cuerpo sea adoptado y adaptado, botando el polvo terreno para tener polvo celestial. De tal manera que ahí cabe, en las mejores versiones está siendo más claro cada vez, que están haciéndonos un edificio no hecho por las manos humanas en los cielos, para quitarnos o para dárnoslo cuando esta tienda de campaña sea quitada. Y ya tenemos otro. Entonces yo me pregunto, ¿vamos a resucitar con el mismo cuerpo y el cuerpo va a ser rehecho o van a darnos otro? Si nos van a dar otro, ¿qué se va a hacer el anterior? O el anterior va a tomar otra forma y la tiendita se va a volver un edificio.
O la tienda va a ser quitada y van a poner un edificio. ¿Y a qué cree usted que fue el Señor a arreglar ahí arriba? Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Creen que fue a arreglar casas? Fue a arreglar cuerpos celestes para los terrenos. ¿Y por qué no los fue a arreglar antes? ¿Y por qué no los tenía ya? Porque tenía que estar glorificado para irlos a arreglar. Ahora, todo esto nos lleva, pero pareciera que estuviéramos como en una columpiada por el universo y por el cielo. Pero el columpio pasa bien por la tierra, mira, hasta arrastrándose por la tierra. Porque de eso nacen las realidades terrenales. Si lo de acá es copia de allá. Y entonces, por ejemplo, el Señor creó especies. ¿Cómo explica usted las razas? ¿Serán nada más por adaptación y que esto? No, hermano. Ahí hay evoluciones distintas. Ahí hay razas que han sido educadas más, razas ancestrales, razas de esto y el otro. O sea, que han habido mezclas, han habido estos, y creaciones, como las especies, que tienen géneros y subgéneros. Tan es así que con el perdón de las hermanas, perdón digo yo porque puede parecer que de momento estoy diciendo algo denigrante para ellas. La mujer es una creación aparte, pues, del hombre. Y se va a redimir de una manera diferente. Y va a tardar más en redimirse. El ejemplo, ¿por qué se tardaba más tiempo en rescatar la pureza, la limpieza de la madre cuando nacía una hija que cuando nacía un hijo? ¿Qué hay de diferencia? Si es la misma especie. ¿Habría más culpa en una que en otro? ¿Nota usted que hay gato encerrado ahí? Y grande. ¿Y nota usted por qué la liberación de la mujer es el atentado más fuerte contra Dios? Porque es antimatriarcal. Está borrando un estigma ancestral y universal que va a ser borrado aquí y en la mujer de la iglesia. Porque la mujer que es de la iglesia va a llegar a ser redimida tan completamente que ya no va a haber distingo de varón y hembra. ¿Pero acaso dice de lo demás así? Entonces hay una serie de detalles. Quiere decir que entonces el Dios de la gloria, para ponerlo en resumen, y quizá preguntando, entre las preguntas que puedan hacer, tal vez salen cosas más bonitas y no tan aburridas como estas. Entonces, digamos, Dios hizo especies humanas, especies angélicas, especies tales, especies desconocidas, especies, miriadas de especies. No necesariamente humanoides. Quizá los vegetales son otras especies, quizá los animales son otras especies, y los que no conocemos otras especies que no pueden convivir juntos, que ni siquiera se pueden comunicar, pero que en alguna vez se comunicaron. Ahora bien, todas estas especies, Dios las coloca, y de Dios sale todo bueno y todo vivo. Entonces las coloca en los espacios creativos neutros. Y ahí escogen la luz o las tinieblas. Y se mueren para Dios o viven para Dios. Y de ahí vienen las ocupaciones. Por eso es que vienen ocupaciones de grados y de rangos, ya vienen establecidas. Vamos hasta decir, lo que usted pueda llegar a hacer ahora aquí, ya lo fue allá. En otra dimensión, en otro rango, en otra vibración. Y entonces, por ejemplo, Jeremías venía profeta y venía santo. Otros no vienen santos, vienen zánganos. ¿Sí?
a llenar cuotas aquí de uno o de otro tipo. Otros vienen programados para que hagan así, 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 pero los dejan que hagan como ellos quieren. Y en vez de ser máximos, son mínimos. Por eso, hermano, es que leía, a vosotros les dado a saber los misterios. Si nosotros queremos madurar y crecer y saber nuestro andar, tenemos que entrar en los misterios revelados del Padre, que no son los rudimentos. La estatización de la iglesia, de la cual vamos a hablar más adelante, viene precisamente en que los mismos pastores y las mismas iglesias están marcando el paso en los rudimentos. Y la mente se aburre y se cansa. Tenemos que ir a las profundidades, de tal manera que ahí es donde detalle trae otro, y ese trae otro, y ese trae otro, hasta que vamos a tener luz meridiana. Un hermano me decía, hermano, y con algunas razones, porque ¿para qué no vamos a decir eso? Hermano, pero decían ustedes el año pasado esto, ahora están diciendo esto, y ¿qué irán a decir mañana? No dejé yo de estantearme un poco, pero le dije, mire hermano, tenemos que abrirnos a los secretos y profundidades que Dios esté iluminando. Porque resulta que la tradición niega que haya nuevas revelaciones. Entonces, si no hay nuevas revelaciones, ¿para qué tener profetas? ¿Para qué tener eso? ¿Para qué el Espíritu Santo se queda inquieto subiendo a los cielos, oyendo las profundidades de allá, si no tiene a quién decírselas? Ahora, si tiene a quien decírselas, y Él nos revelará aún lo profundo de Dios y nos llevará toda la verdad, entonces dice alguien por ahí, entonces ¿de qué sirve la Biblia escrita? Pero hay que equilibrarnos. La Biblia escrita no creo que haya aquí quien defienda la tesis de que la Biblia escrita lo tiene todo. Pero no lo tiene todo. Pero sirve de testigo para todo lo que va a declarar el Espíritu. De tal manera que es tan indispensable como que es el abogado que garantiza lo que están diciendo desde arriba el otro abogado. Usted sabe que hay dos abogados ahora, y entonces el uno garantiza al otro y el otro garantiza al uno. Entonces nosotros no vamos a poder tener nada revelado que no esté certificado por el otro abogado. Para eso sirve la Escritura. Y el único ejemplo que yo encontré para poder decir eso, y quizá usted me pregunta algo o aporta algo en este sentido, es que si un testador deja testamento, deja en el testamento todo lo necesario para cuidar una herencia, pero no dice todo lo que tuvo que hablar, de qué tamaño sería el testamento. Pero sí hay otras cosas que no son del testamento. Y lo dice de Juan, ¿no? Que lo que Cristo hizo y dijo no está todo escrito, sino que lo necesario para que nosotros seamos salvos. Con eso no estoy menoscabando la Biblia, estoy colocando en su lugar cada cosa, porque el día que todo el pensamiento de Dios, que sí lo puede abarcar el Espíritu, quepa en una letra, es limitado. Entonces, si no es limitado y es todo sapiencia, no debe caber en la letra. Por eso la frase que me gustó mucho que me dejaron es: solo el que me ama, dice Dios, lee entre líneas. Y qué aburrido sería tener un libro que solo se lee la letra. Cuando usted está leyendo un libro, yo me recuerdo cuando no había tanta cosa ya hecha y cocinada, novelas que ya está todo hecho ahí, y el actor o la actriz no le gusta a uno. Pero en los libros le gusta siempre el artista y el actor, porque uno se lo imagina. Y era más deleitoso. Cada uno se imagina su personaje que está leyendo.
Pero si se lo dan ya en fotografía, pues dicen, no me gusta, la nariz muy larga, muy bocón. Le arruinaron el cuento a uno. Es como el niño, hermano, ahora le dan los juguetes, ya lo hacen todo, el niño solo se queda ahí, los carros y se le montan encima. En cambio, antes agarramos unos trozos así, un trozo encima del otro, y veíamos el vehículo más lindo del mundo. Y adiós, le decíamos al trozo, y uno se imaginaba, y bola, qué lindo, precioso, porque la imaginación de un niño no cabe en un juguete. Yo me deleito más en este evangelio. Me lo vivo, que si me vieran alguien ahí, estoy yo riendo. Mis hijos, si no, menos mal que no me miran, dirán, este chifló mi papá. Si mis hijos me vieran que a las horas de la madrugada estoy ahí haciendo así las puertas de su dormitorio, y ellos ahí, yo como sonámbulo ahí, ordenado por Dios y pasando cosas. Les decía a mis hermanos allá en Washington, se acaba de convertir un judío de 25 años, con gorrita aquí, bien de Israel, que llegó a una misión especial a Guatemala. Y alguien lo llevó a la iglesia. Y estaba con miedo, él me cuenta ahora, ¿verdad? Con miedo todo ahí, que saber qué le iban a hacer. Y en eso una hermana, y mire, y eso es que el hábito hasta en el cielo hace daño, ¿verdad? El hábito de los ángeles los hizo salir del cielo. Se habituaron al cielo. Qué peligroso es habituarse uno a lo que se está habituando, ¿no? Y entonces uno a veces, no sé si a usted le ha pasado, pero a veces entra uno, a veces, cuando ya han pasado las profecías, como que no les da mucha importancia. Y a veces entra uno cuando está la profecía y le está diciendo algo al otro, ¿verdad? Hay que arreglar allá, y bla, 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 bla. Note. Ya la profecía la oye uno como yo veía, no, ok, la primera vez. Pues este judío iba por primera vez a oír profecía. Y se paró alguien o dijo alguien en lenguas, algo ahí, y al judío le hablaron en arameo puro. Eso acaba de ser. Y se asustó porque dice que era un arameo, pero nítido. Y entonces le dijeron, lo llamó el Señor y le dijo le dijo todo lo que tenía que decir. Y entonces se paró otro por allá, él no sabía, ¿verdad? A interpretar. Y entonces dijo, ¿y qué irá a decir el otro? Y el otro empezó a hablar y le dio el mensaje exacto, nítido, en español. Y después siguió hablando. Entonces me dijo, después, ¿verdad? Cuando ya él tiene un poco de confianza, me dijo, ¿y por qué ese otro que interpretó? El mensaje era así y dijo todo esto así. Me dijo, ¿no será que, qué será? Me dijo. Pues yo estaba ahí diciéndole, bueno, es que es una interpretación, es una traducción, pero a mí se me pone que se le fue la mano al otro. Por eso es que nos manda a discernir las profecías y las interpretaciones. Hermano, ¿no le damos un aplauso al Señor? Déjame encierre para que usted pregunte. No sé si va a haber micrófono volante. ¿Le parece, hermano, que en este tenor podemos abrir nuestras alas de águila y podemos esperar grandes cosas que no están escritas inclusive, pero que están atestiguadas? Porque si no pararíamos a saber en qué herejía. Atestiguadas a la manera que dijo Pablo, yo no digo nada
que no esté en la ley y los profetas. Sin embargo, lo que él trajo era nuevo. ¿Y dónde estaría la ley y los profetas? Tendría que haber algún testimonio ahí, que solo lo descubre el Espíritu. Y ustedes, hermanos, a su debido tiempo, si no ya, estoy seguro, van a ser corroborados en estas cosas que están oyendo. Quizá algunos van a decir, no, ya esto sí ya se pasó, no, ya es del colmo. Y se va a ir, posiblemente. Pero los que han de ser, los que han de querer ver, van a ser corroborados. Van a ser corroborados perfectamente. Porque el Señor va a guiar a toda la verdad a sus hijos. Y las ovejas le oyen su voz. Y no la desconocen. Y le siguen. Pero no podemos negar que fue a base de palabra profunda, extraordinariamente profunda, que el discipulado de Cristo se dividió. Y nosotros no somos más. ¿No? De lo que vendrá en la revelación, de lo que hay en la revelación. Cuando uno platica y conversa con judíos, se asombra y se asusta de saber que en realidad es escrito. Es decir, querramos o no querramos, tenemos que reconocer que la palabra escrita es lo que en realidad estamos nosotros aquí hoy, por los escritos. Y hablando de la escritura, el hecho de que la pobreza de nuestra escritura o de nuestro idioma va ya en desventaja de la misma revelación de Dios. Yo hablando con algunos de ellos, conversaba con ellos y me decían ellos, cuando uno abre su Biblia, por ejemplo, y la leen en español, ellos me dicen a uno, tan pobre la Biblia de ustedes. Y yo me asustaba y me asombraba y les digo, ¿cómo así? Pero si es la misma de ustedes, sí. Es exactamente la misma, pero no está en el idioma. Es decir, que solo el hecho de tener nosotros la misma palabra, pero en el idioma que la tenemos, ya perdimos un espacio gigantesco, solo con el hecho de leerla. Entonces ellos decían, si ustedes la leyeran en el idioma de Dios, tendrían 7 veces más de lo que hoy tienen. Solo por leerla, no por interpretarla, ni por encima recibir la revelación, sino solo por leerla en el idioma en el que Dios habló. Entonces yo pensaba y decía, ¿en qué idioma le habló Dios a Adán? Porque le hablaba en un idioma. Es innegable que si le había hecho oídos, cuando le dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, no le hablaba por telepatía, le hablaba y le comunicaba. Hoy que se conocen, por ejemplo, profundidades de las que usted hablaba, hermano Otto, que se asombra uno, rostros de 1 kilómetro, de 500,000 años, asuntos, razas, principios, verdades, que hoy en día se han quedado fuera, porque nosotros no solo como creyentes nos hemos cerrado, sino que la misma escritura nos ha limitado. Traductores chuecos. Nos han hundido. Entonces, nada más para decir esto, hermano, y finalizar en el asunto de que la maldición más grande que ha venido sobre la misma raza, y esto es para que uno abra su mente a las verdades que Dios puede darle, porque uno si se cierra puede estar cerrando la puerta a grandezas y a verdades maravillosas. La maldición que vino, por ejemplo, en la Torre de Babel, cuando el Dios del cielo les dio más idiomas al hombre. Cuando el Señor dio idiomas, dio escrituras, porque también se empezó a escribir. Solo había un idioma, y era el idioma divino. Cualquiera que leyera los oráculos de Dios u oyera las cosas de Dios, las iba a entender en el idioma de Dios, en las realidades divinas. Pero cuando se vino la maldición de varias lenguas, se diluyó. Se vende la pluma del escriba. Se diluyó totalmente la revelación de Dios, y hoy, aunque querramos o no querramos leer a Dios en español, por ejemplo, ya eso es perder. Fíjate que este judío, para volver al caso, me decía que se asusta cada vez que hablamos algo
porque él tiene su Biblia ahí en hebreo, en griego, en hebreo. Dice, no, es bueno. Digo, ya saber qué va a decir este Judá, y Judá. Y entonces una de estas me llegó, y ahí hace poquito, antes de venirme, me llegó con que, me dice, ¿por qué dice ahí insecto alado, cuando aquí en mi Biblia dice que no se coma el reptil alado de 4 patas? Y para mí era nuevo eso. ¿Dónde ha habido un reptil alado de 4 patas? Y sin embargo Moisés escribió que no se comiera de ese animal. Quiere decir que en los días de él había. Y eso se parece mucho al dragón. Y por eso nosotros no sabemos del Leviatán, el Behemoth y todas esas cosas. Ahí los traducen, Behemoth, el hipopótamo. No, pues el hipopótamo tiene la culpa. Y que el Leviatán es un lagarto gigantesco. No, hombre, si los lagartos andan bloqueando por otro lado. Son seres monstruosos, creados, inmundos, se hicieron inmundos. Entonces, ahora actualmente, nosotros sabemos que hay animales inmundos. Acuérdense que los animales inmundos no eran de los judíos nada más. Habían animales inmundos desde antes. Entonces nosotros tenemos convivencia con animales que son receptores inmediatos, tropistas de demonios. Como también tenemos animales que son repulsa de demonios, pararrayos de demonios. Y eso Dios los creó. Ahora, imagínense que un hermano en Guatemala que ya ustedes conocen, al convertirse de los puros demonios a Dios, los animales de su casa fueron a traer a todos los animales del vecindario. ¿Qué les dirían? No sé. Y fueron a meter a la sala de su casa, a hacer averías en la sala del hermano, a ensuciarle toda la sala. ¿Qué les fueron a decir estos animales? O sea, animales que se comunican perfectamente. Estamos en medio de misterios que van a ser develados. Y acuérdense bien, hermano, que el ministerio de Cristo, verdadero ministerio, fue entre fieras y ángeles. Y las dos puntas son sobrenaturales, no son gatitos ni tigritos, son fieras. Entonces nosotros estamos caminando dentro de un plano natural ungido, que ya nos lleva al plano sobrenatural, pero vamos a tener la otra etapa, de la cual vamos a hablar después, en donde vamos a pelear con verdaderas fieras fabricadas en el plano del Espíritu. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dónde van? Mi hermano, me llamó la atención de eso que estaba diciendo usted yo quisiera que me explicara un poco sobre eso sobre Dios, que Dios es Padre y que tiene un hijo, y quedó la otra parte ahí como si había un vacío, y no sé que un judío le mencionó de un versículo que mencionaba algo así sobre el aspecto femenino. Entonces, yo quisiera que me explicara un poco sobre eso, porque digamos en el caso de la iglesia, ¿verdad? Una vez tocaba sobre eso de que Cristo vino por mujer. Entonces, siempre como parece que la iglesia ocupa un lugar como una mujer, ¿verdad? Entonces, ahora respecto a eso de Dios, que es Padre, y Jesucristo es Hijo, la otra parte quisiera que me explicara. Eso está claramente establecido, inclusive en el Génesis, porque ahí dice que vienen las figuraciones en que el padre enviudó, casó al hijo y él estaba viudo, y después de casar al hijo se casa él otra vez. Entonces esa insinuación genética indica que Dios Padre se va a volver a casar y va a tener un hogar integrado. Ahí está el detalle que no sé yo, ¿verdad? Porque ¿qué va a llenar ese vacío? Pero fíjese bien que una Cetura sustituyó a una Sara. Ahora también una Esther sustituyó a una Basti. Pero nosotros no podemos señalar, con que no podemos señalar los personajes escatológicos quiénes van a ser, mucho menos eso. Pero ustedes notan que hay precedente de un Dios que tiene que ver con criaturas para tener hijos. Porque ustedes saben, no sé hasta qué punto me puedo explicar esto,
Pero ustedes saben que el Hijo de Dios fue engendrado como naturaleza derivada, Jesús, de criatura y de creador. Pero claro, si eso se dice así nomás, estamos diciendo que Cristo es una criatura. Pero estoy afirmando que siendo una criatura derivada en ese aspecto de encarnación, es esencia de Dios. Siendo igual a Dios, vino a ser con Dios, Hijo de Dios. ¿No? Ese es el misterio. Pero no está tanto en el medio de eso, solo creemos por fe. Pero en realidad, ¿por qué no se va a repetir en el futuro que Dios va a tener una esposa creada? Si Israel le llama, y no sé cómo lo vamos a manejar, que es, te voy a desposar para siempre. ¿Qué irá a gestar Israel como esposa eterna del Padre? Si nosotros somos la esposa eterna del Hijo. ¿Y qué cosas van a haber? A saber en cuántos billones de años más adelante, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué cosas vendrán? Para bien. Entonces con Israel a saber qué va a pasar. Yo ya no me meto, esas sí son puertas para mí cerradas, totalmente, pero yo me hago a un lado cuando están pensando muchos que yo estoy predicando. Creo que ustedes lo están entendiendo perfectamente, que yo no estoy predicando que Cristo es criatura. Los testigos de Jehová falsos, ellos dicen que Cristo es una criatura, pero yo no estoy de acuerdo con ellos. Yo soy creyente en el Cristo Dios, pero que tiene naturaleza derivada, que fue la que vino a hacer el sacrificio de expiación. Como que no es lo mismo el sumo sacerdote con el cordero que llevaba para ofrecerlo. Pero Cristo no llevaba cordero, sino que él mismo era. Pero es que es una prolongación, pero no es lo mismo. No es lo mismo el cordero que el sumo sacerdote. No. No, el Adán caído tiene una naturaleza humana. El Cristo de Dios tiene una naturaleza especial a la manera humana, porque tomó carne a la semejanza. Sí, si no nos sale. Hermano Otto, yo quiero agregar algo acerca de lo que decía el hermano Alberto, porque para mí esto tiene bastante importancia. Yo creo que nosotros como escudriñadores de la palabra, que nosotros tenemos tantas versiones de la palabra, ¿verdad? Entonces, en mi corazón el Señor ponía algo cuando usted estaba hablando y luego que el hermano Alberto hablaba, porque yo estaba sintiendo en mi corazón de que el idioma del hombre es muy limitado. El idioma del hombre es tan limitado debido a lo que usted decía acerca de que en la Biblia en sí no está todo. O sea, Dios tuvo que buscar incluso un idioma que fuera bastante rico para hablar con el hombre. O sea, ¿por qué Dios escogió el idioma griego, que aparentemente es más rico que el idioma español, que el idioma, según estudios? Ahora, el asunto es porque Dios aún tiene idioma para comunicarse con los animales, comunicarse con la naturaleza, comunicarse cosas que nosotros no podemos. O sea, yo puedo ver el idioma de Dios tan extenso y que nosotros como hombres tenemos un idioma muy, muy limitado. Entonces, la importancia, lo que yo estoy queriendo tratar de llegar, ¿verdad?, es la forma en que Dios quiere comunicar a nosotros su mensaje por medio del Espíritu. O sea, como muchas veces nosotros nos encontramos en un dilema que yo a veces me he frustrado con unas versiones cuando las comparo y digo, Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer aquí? Porque aquí dice completamente, precisamente ahí estaba hablando con un hermano. Lo fundamental está respetado, ¿verdad? Pero lo profundo es lo que está siendo cambiante. Amén. Para ser salvos sí es suficiente lo que está ahí. Amén. Si no estaríamos dependiendo de perdernos por una mala traducción. Amén. Me refiero que está bien tu planteamiento, pero fíjense bien en esto. Toda palabra que sale de la boca de Dios es la que vivimos y no toda está escrita. Entonces tenemos que
depender de esa palabra que va a llegar de alguna forma a nosotros. Pero si nosotros nos cerramos a ese famoso estilo chocante, para mí es chocante, deme el versículo, hermano, de lo que está diciendo. ¿Me quiere hacer el favor de dar? A mí me lo han dicho, se ha parado gente así en otros lugares. Me dice, mire hermano, deme el versículo, me puede dar el versículo de lo que está hablando, y me deja en una situación difícil, porque no todo tiene versículo, y más adelante menos versículos van a ver, porque no tienen precedente las cosas que van a venir. Y entonces lo que tienen es un marco de respeto entre la ley y los profetas y lo que va a venir. Es decir, que no se va a contradecir lo que está escrito. Pero que esté todo escrito, no, por favor, ni siquiera lo podemos pensar. Por el hecho de que si vamos a pedir versículos y versículos y versículos, va a venir el momento en que el Espíritu Santo va a estar poniendo cosas tan profundas que ni siquiera se pensó jamás ponerse en ese molde. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer ahí? El Espíritu va a dar testimonio, el Espíritu va a hacer que nosotros lo crean, el Espíritu va a conjuntar la cosa, de tal manera que eso va a ser posible. Yo creo que ya es posible. No le han llegado a usted con que deme el versículo. Es como el de la Trinidad, ¿verdad? Deme el versículo, ¿dónde está? Y siempre se saca aquel versículo que dicen que nunca estuvo. Entonces estamos como dándole una manita a Dios. No, sí, ahí está claro eso. Para mí está claro. Que van a venir cosas mayores también. Y que posiblemente no las vamos a entender de momento. Y es otra cosa, que es posible tener cosas que de momento no las estamos entendiendo, pero las estamos dando. ¿En qué forma? Alguien dice, hasta que yo no entienda lo voy a dar. Pero si Pedro, Pablo y todos ellos hacían cosas que todavía no entendían, que las entenderían después. Si vamos a pasar por toda experiencia para poder predicar, ¿cuánto predicaríamos cada uno de nosotros? Una cosita así, porque es un charquito que tenemos. Pero estamos predicando grandezas, estamos predicando cosas como Enoch, ¿verdad? Que ni siquiera las vio y predica que el mundo va a ser, y que va a ser invadido. Ya me imagino cómo los tenía en vilo a toda esa gente. Y ni lo vivió, él se marchó, se fue. Entonces sí podemos predicar cosas que inclusive no estamos viviendo y ni siquiera las vamos a vivir, pero que las creemos por fe. Estamos viviendo la era de la fe. Ese es otro detalle. Si nosotros queremos milagro tras milagro en cadena, ¿para qué la fe? Entonces nosotros vamos a vivir aunque aquello no se suceda, aunque aquello no pase. Y si nosotros estamos predicando, por ejemplo, sanidad divina, el Señor sana. ¿Cuántos dudan que el Señor sane? Pero ¿cuántos enfermos ha dejado usted igual o peor? ¿Y va a predicar usted que ya no sana? Usted y yo vamos a predicar, aunque se esté muriendo uno detrás de otro, el Señor sana. Job miraba que decía, el Señor sana, y la piedra se le ponía que le iba a reventar. Y decía, sana, y otro día, así, dijo, aunque me mate, sana. Aleluya. Es porque Él lo dijo. No porque, muéstramelo pues, Señor. Claro, en su misericordia el Señor nos muestra cosas, porque al fin y al cabo nos ama mucho, no sé por qué lo hace. Una vez yo le dije, Señor, yo quiero ver esto así, así, y lo vi así, así. Ahí me engolosiné, le dije, pues esto otro lo quiero ver yo así, así, y ya no vi nada. Era para mostrarme que de todas maneras Él me quería manejar y no que yo lo manejara a Él. Por eso hay quienes citan y dicen, pero Elías, no sé quién, le dio órdenes a Dios. Pues es posible que Dios le haya oído y le haya atendido, pero eso no quiere decir que le podemos dar órdenes a Dios. Que no vamos a agarrar ese método, ¿verdad? Una persona que estaba un día como que enchufada en la cabeza de otra y le hizo así, le dijo, Señor, y pataleaba así, decía, te ordeno que ahora mismo me lo sanes. Oiga, y oía a otro por televisión
que decía, ¿no es rey usted? Sí, decían todos. Wow, tenía auditorio ahí. Entonces háblele usted de rey a rey, a Dios. No mendigue, háblele de rey a rey. Tampoco, ¿eh? No te mandes, dicen en México. Doctor Ríos, anoche usted nos daba una pregunta, ¿verdad? Para no dormir, cuando estábamos ahí en la mesa, y era acerca de que en qué momento nosotros podíamos llegar a ser carne y hueso del Señor. Entonces, pues estábamos ahí meditando en eso, ¿verdad? Y el Señor me inquietaba a mí y me ponía a pensar, bueno, ¿en qué momento realmente, verdad? Porque Cristo, Jesús, es decir, Jesús hecho hombre, era hueso. Es decir, así como nosotros provenimos también de Adán, ¿verdad? De la simiente de Adán, de ese mismo cuerpo, Cristo en su carne también, es decir, del mismo linaje, ¿verdad? Entonces, pero era del mismo cuerpo, es decir, solamente el cuerpo, lo material. Terrenal, pero no a la manera de Adán. Es que hay que hablar que es diferente. Nosotros sí de Adán, Sí. porque fuimos engendrados de Adán, pero Cristo precisamente fue engendrado del Padre. Entonces viene otra línea. Establece la diferencia. Sí. Ahora, el Señor... Ahora, perdón, hermano, ya que tocaste eso, perdona que te interrumpa. Es que viene al caso. Entonces ahora tú estás diciendo que el Señor viene y en qué momento vamos a ser como Él. Cuando le veamos como Él es y que venga la otra dimensión, entonces nosotros vamos a pasar a ser, por arrancamiento de este Adán, del otro Adán. Pero entonces ahí sí ya nos pusimos a tono con Él en carne y huesos espirituales, aunque cuando estoy diciendo espirituales no estoy diciendo que no son huesos, porque no estamos diciendo espíritus, sino cuerpo espiritual. Entonces vamos a ser como el cuerpo del Adán postrero, pero el cuerpo del Adán postrero nos va a permitir tener vigencia en la tierra, estar en la tierra ministrantes con cuerpo espiritual, como Cristo estuvo resucitado. Y entonces ya no somos de Adán nada. Y entonces ya no vamos a pecar. Me explico, ¿verdad? En cambio, ahora, nosotros, aunque el cuerpo de pecado fue clavado, o muerto, ¿cómo es que dice? ¿Por qué pecamos? ¿Cómo me explican eso, hermano? ¿Fue crucificado el cuerpo de pecado, muerto ya o no? En cierto sentido sí, en cierto sentido no, porque todavía puede pecar. Pero ¿por qué puede pecar? Porque todavía no somos carne de la carne y hueso de los huesos de Cristo. Lo somos legalmente, pero no en hecho. ¿Me entiende? Pero va a llegar el momento que cuando se redima el cuerpo y el cuerpo sea arrancado de Adán, lo pegan a Cristo y entonces ya no cabe el pecado. ¡Qué maravilla! Para mí. Entonces por eso te establecía la diferencia, que Cristo es diferente a nosotros, porque Él no fue de la línea de Adán. Yo quisiera ver un punto que ahí el Señor me hacía ver, hermano, con respecto a eso. Es decir, llega un momento, ¿verdad? Por ejemplo, cuando el Señor llamó, es decir, destruyó la generación antes de Noé, ese llamó a Noé. Entonces me decía el Señor, así va a ser, de esa misma forma, de que ustedes van a ser mi cuerpo, va a ser mi carne y mis huesos, porque Adán prácticamente fue otra generación, es decir, Noé fue otra generación, es decir, le mataron todos los ancestros. Cuando entró al arca, ¿verdad? Le mataron los ancestros. Yo estaba platicando que Noé es otra cepa, que nació sobrenaturalmente. Y también se está hablando de un Enoc que cambió cuando le nació un hijo. Como que hubo un nacimiento sobrenatural ahí. Pero eso ya es otra cosa, pues. Es que fíjate que tenemos que bucear en muchos detalles de esos que vienen a anular ciertos parámetros que uno pone, porque uno los pone traídos de la tradición. ¿Ya me entiendes? Por eso es que ahorita lo que me están diciendo no le hallo encaje, porque yo ya me hice de otro concepto. Entonces yo estoy viendo detalles que ya no encajan con lo que yo creía, aunque tienen nexos. Por ejemplo, si que la cabeza federal en el mundo de los hombres fue la del Adán 1 y la del Adán 2,
¿Seremos dos razas o es una sola raza? Entonces tenemos que convenir que habiendo sido una sola raza, porque de un solo tronco hizo a todos los hombres, de Adán, los desprendió para hacer una nueva. Entonces nosotros sí podemos decir que un día vamos a ser nueva raza, pero todavía no somos nueva raza. Todavía tenemos la misma lineamiento de Adán, pero vamos a perderlo. Aleluya. Gloria a Dios. Vas a perdonar que ese es un enredo, parece, ¿no? Amén. Aleluya. Hermano, cuando leemos en el Génesis la creación, específicamente vemos de que hay creación en cuanto a los seres de la tierra, los seres del mar y del mismo hombre. Ahora, cuando usted habla ahorita de los reptiles alados y de esos monstruos grandes y los dinosaurios y todo eso, usted hablaba de la evolución también. Usted de cierta manera habló de unos peces que han evolucionado y que cómo serían a principios y que ahora cómo son. ¿Qué evolución? Sí. Ahora, ¿no será que también hay hombres evolucionados? Aunque no creo que vengamos del mono. No, evolución en el hombre, sí. No, sí, yo creo... Porque ¿con quién se casaría Caín? ¿Ah? ¿No sería con seres humanos evolucionados? Pues seguramente hubo un misticismo ahí, no misticismo, una mistura. Yo creo en la evolución del hombre, no a lo Darwin. En parte sí, porque Darwin lo que descubrió fueron muchas verdades genéticas. Pero acuérdense de los eslabones perdidos. Entonces ahí es donde yo creo en las creaciones nuevas de especies. Entonces los que se llamarían saltos en Darwin serían los focos creativos nuevos. Porque Pablo habla de que ninguna nueva creación que venga en el futuro, sea para esta vida o para la otra, dice, lo apartará del amor de Cristo. Entonces quiere decir que van a haber otras creaciones en el futuro que van a ser caídas para oponerse al plan de Dios. Entonces estamos viendo evoluciones, contraevoluciones, involuciones, y estamos viendo creaciones nuevas. Yo creo que donde se perdió Darwin más que todo, porque Darwin tampoco dijo que veníamos del mono. Eso es en defensa de Darwin, pues. Darwin nunca dijo eso. Darwin lo que dijo era que éramos de un tronco común. Y eso no deja de tener ciertas verdades, no en el mono, pero ciertas verdades en el sentido que Dios de una fuente hizo espíritus angélicos, espíritus humanos del mismo tronco. Pero no estoy diciendo que micos y monos, ¿verdad? Y eso es aparte, eso es por cuenta y riesgo de Darwin. Pero Darwin atisbó que había evolución y sin embargo no pudo explicar el origen de las razas, solo por adaptación. Entonces nosotros tenemos ahora la explicación en el Evangelio, en la Biblia, de que son especies con géneros diferentes. Como la mujer es un género diferente, siempre dentro de la especie humana. Y las razas también, porque todas las razas esas, las razas que existen, son de un solo tronco, de Adán. Pero las especies se hacen géneros y subgéneros para propósitos determinados de Dios. Preguntarlo, hermano, pero viendo, digamos, un americano, ¿verdad? Sus ojos azules, su pelo rubio, sus complexiones y el color de su piel y ver todo eso, ver la complexión de un moreno y todo. No puede ser que todos venían de Adán, en ese sentido. Es decir, todos venimos de ahí, lógicamente, pero la raza humana podría decirse que es intervención de caos en el pasado, lo que haya sucedido, que se metieron con la raza humana y de ahí surgieron esas razas angélicas. Sí, definitivamente. No podemos, y lo estamos hablando nosotros desde el punto de vista de que nosotros no somos raza pura, ¿verdad? Exactamente. Como para estar presumiendo aquí. Exacto. Pero eso pensaba yo, hermano, porque yo pensaba y miraba yo, venía con Joel en el avión y le decía yo, pareciera como que estos
fueran más parecidos. Es decir, ¿cómo conceptúa un ángel? ¿Verdad? ¿Cómo puede uno conceptuar un ángel? ¿Lo conceptuaríamos así moreno? ¿O lo conceptuaríamos nosotros, con pelo negro, ojos negros? ¿O lo conceptuamos rubio, ojos azules? Es decir, yo pienso en ese sentido, hermano, que las razas, a mí me da la impresión, pues tal vez puede ser una loquera de uno, pero yo estaba pensando un día eso y me decía a mí, aquí, este que está aquí, yo estaba viendo un americano, estos son los que más se parecen a los ángeles. ¿Cómo los conceptuamos nosotros? ¿Cómo los conceptuamos nosotros? Los leones los miran como leones. Entonces, la realidad de saber que en nuestro mismo ambiente o en nuestro mismo mundo se nos está manifestando que hubieron en el sí, razas paralelas y mezclas. ¿Te acuerdas tú en Corea que vimos un Cristo coreano con los ojos así? En una pintura, pues. No. Sí, hermano apóstol, tal vez me podría ampliar un poco sobre cuando habló de Luzbel, de las funciones, que tenía doble unción, triple unción. Sí, el asunto es que como unción no siempre se está pensando en bautismo del Espíritu Santo, sino son toques del Espíritu para funciones determinadas. Entonces, tenemos que David fue ungido 3 veces y es tipo del Señor. Y es muy curioso que fue ungido la primera vez para sobreponerse al choque con sus hermanos. Esa es la primera unción, como cuando Cristo vino a la tierra para sobreponerse en medio de sus hermanos. Luego, en Hebrón es ungido para gobernar sobre Judá y por 7 años. Y después de los 7 años ya es ungido en la tercera unción para gobernar sobre todos. Y que eso se parece demasiado a Cristo. Y entonces el Señor tiene esas 3 unciones y es muy curioso que nosotros somos los únicos de la creación que vamos a tener las 3 unciones. Para ser internados primero en el Hijo, después en el Espíritu Santo y después en el Padre. Entonces nosotros vamos a estar metidos ahí. Pero díganme, ¿quién más puede entrar si no tiene las 3 funciones? No podrá entrar a la colocación esa. Pero va a estar en otro ángulo de unción, porque van a tener su Pentecostés, por ejemplo, después de la iglesia, su Pentecostés neto ellos, pero de tipo reino terrenal. Así que es muy, muy variado, muy interesante. Hermano Otto, una pregunta, volviendo al tema de las razas. Es cierto de que las razas variamos en color de pelo, en el tamaño de los pulmones, por ejemplo, la gente que vive en las alturas tiene un pecho grande, los esquimales tienen las cejas pobladas, entonces quiere decir de que el Señor hizo un mundo adaptando, digamos, en ciertas regiones del mundo a donde iba a colocar a cada raza. Entonces cuando Cristo dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, podríamos tener como una idea de que también va a haber un repartimiento. Adaptando según los rangos. Según los rangos. Va a ser algo similar. Como razas, ¿no? Sí. Y desde luego la evolución es adaptación. Pero no estoy diciendo, yo lo que estoy afirmando es que aparte de adaptación, hubo géneros diferentes de razas. Y por eso es que aparecieron, es muy curioso eso, aparecieron 5 puntos de razas en el mundo. Y en el Averno, en el imperio de Satanás, hay 5 potestades. Y en el imperio de Dios, en el reino de Dios, hay 5 ministerios. Entonces cada cosa va con cada cosa, pues. Entonces nosotros tenemos que las razas son focos diferentes, pero hubo mezclas. Por ejemplo, para hablar concretamente, Caín se casó con una de raza paralela. Entonces nació una simiente mixta. Y esa fue la simiente raída. Pero después cayó también la de Set. Y el único ileso fue Noé. Y así por el estilo, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a ver que en el futuro van a aparecer, por ejemplo, vamos a ver nosotros en el universo razas, y podemos hablar de razas no humanas, tan extrañas, que vamos a creer que a lo mejor que son vegetales, hongos, o saber qué, y son seres de un ojo, que nos van a decir a nosotros, uy, qué feo tenés 2. Y nosotros a su vez les vamos a decir, qué feo que tenés solo 1. Pero todo depende de dónde uno ha vivido, ¿verdad?
Qué feo debe ser. Imagínense ver a un hombre de un ojo nada más, se desmaya uno de feo. Pero también si ellos estaban con sus asombrados a ver solo un ojo y nos ven a nosotros con dos, ya no saben quién los está mirando. ¿Quién de los dos? Hermano Otto, Sí. yo tenía una inquietud, hermano, concerniente en cuanto a las traducciones y versiones de la Escritura, por la razón de que nuestras versiones, nosotros tenemos varias versiones en la cual el idioma hebreo es usado de acuerdo a la crítica del traductor. El problema, hermano, es de que estoy la vez pasada en una librería judía, me estaba dando cuenta, hermano, de que todas las versiones, inclusive las versiones hebreas, han sido trastocadas, o sea, no son confiables. Yo creo que, hermano, que tal vez de ahí al juicio ministerial es de que uno tiene que darse cuenta de que por eso es de que la Escritura dice que es el Espíritu el que nos guiará toda la verdad. ¿Por qué? Porque si habría algo, hermano, tan realista en la época de Cristo, es de que si habrían versiones que podría decir nítidas, han de haber sido las versiones que tendrían los escribas y fariseos del tiempo de Cristo. Sin embargo, el tener una versión correcta no les dio a la rotunda verdad, sino que era la guianza del Espíritu. Exactamente, porque si no, todo se solucionaría si nosotros aprendiéramos hebreo, pero no va a consistir tanto en eso, ¿va? Sino que... El Señor la que usó fue la de los 70, la versión de los 70, la Septuaginta. Pero eso no quiere, lo que tú estás diciendo es correctísimo. Por eso es que lo que nos va a guiar es el Espíritu. Es muy proverbial, hermano, que conforme nos vamos abriendo al Espíritu, le perdemos nosotros la adoración al libro. Que como dijo Besson, es un papa de